Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Gracias, don Julio, y pues consternado por la noticia de Reinaldo. Creo que era uno de los hombres de Estado más influyentes de las últimas 2 décadas en la República Dominicana, sobre todo por su condición de presidente de la Asamblea Nacional y una persona de mucha influencia dentro del partido. Nosotros los jóvenes del partido pues le tenemos mucha admiración, mucho respeto. No, creo que tenía mucho de eso de Adolfo Suárez, ¿no? Muy dialógico, ¿no? De una lógica de diálogo siempre dentro del partido. Era una persona que concertaba, sobre todo cuando estaban los dos líderes, ¿no? Leonel y Danilo. Y creo que así debemos recordarlo a pesar de su repentina y fatídica. Te voy a preguntar una cosa que se me ocurrió. Tú que eres del PLD. Sí. Yo creo que Reinaldo merecía haber sido el candidato presidencial después que él ayudó a Leonel, ayudó a Danilo, ayudó al partido. O sea, debió haber sido más valorado, mejor valorado, para que fuese el candidato presidencial. Se lo merecía. Era una de las espinas clavadas que él tenía. Sí, yo creo que pero sí. en la política nadie merece nada. Es un tema eso, doña Consuelo, porque a veces uno obtiene a veces uno no obtiene lo que merece, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Reinaldo merecía, porque él subió a Lionel. Él y un grupo, pero subió a Leonel, subió a Danilo, sobre todo, los ayudó a gobernar. Correcto. Creo que su principal mérito fue ese, ¿no? Mantener la gobernabilidad. Pueda tener como gobierno, muchos se le deben a Reinaldo. Así es. Entonces yo creo que se fue muy injusto con Reinaldo a lo interno del partido para no seguir repartiendo culpas. Yo me limitaré a valorar esa figura, pero bueno. Primero quiero resaltar que 3 cositas breves. El presidente de la República ha decidido no asistir a la COP26, que es la conferencia de las partes del cambio climático. Y yo creo que aunque no asista, porque ciertamente no hay expectativas reales, si uno ve los principales periódicos mundiales, no hay expectativas sobre esta cumbre. Inclusive Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido, ha dicho que tampoco tiene expectativas sobre esto, que se va a celebrar en Glasgow. Pero tiene que aprovechar su ausencia para destacar la crisis de Haití. Porque la crisis de Haití no solamente es una amenaza en términos de seguridad nacional, digamos, en términos bélicos, sino también en términos medioambientales. Muy importante, porque la República Dominicana se encuentra, según el índice a largo plazo de riesgo climático, se encuentra entre los principales 10 países con más vulnerabilidad, y el tercero es Haití. Eso quiere decir que la isla, en términos generales, es una de las más vulnerables en términos globales. Y el análisis de puntos críticos de vulnerabilidad hacia la República Dominicana dice que 13 provincias, aproximadamente el 40% de las provincias, van a sufrir cambios o van a experimentar cambios drásticos. Pero esas 13 provincias están en el sur y en el oeste de la isla. Es decir, son la mayoría de las provincias que hacen frontera con Haití, ¿no? Entonces, también Haití está en un proceso de desertificación. De hecho, la capa boscosa de Haití no supera el 2%. Entonces todo eso se va a ir trasladando hacia la República Dominicana. La depredación de la foresta, también de los ríos, eso va a afectar directamente a la República Dominicana, y yo creo que es importante aprovechar esa ausencia y que el presidente pueda pronunciarse para que la delegación que va a asistir a Glasgow pueda llevar ese mensaje, presidente, de que no solamente se ha quedado por la crisis de gobernabilidad que hay, sino que también en términos medioambientales, cuál es la afectación que tiene la realidad de Haití. De hecho, la República Dominicana en el Distrito Nacional, por ejemplo, ha subido 2 grados Celsius la temperatura. Y ustedes dirían, bueno, 2 grados eso no significa tanto, pero una persona que tiene 36 grados, una persona completamente saludable, y cuando llega a 38 grados ya tiene fiebre, ¿no? Entonces está hablando de una infección. Y el Distrito Nacional está infectado, ¿no? por el tema del cambio climático. Se debe también al crecimiento vertical de la ciudad, de que antes en casas donde habían 5 matas de mango, ahora hay un edificio que lo que tiene es una palma, ¿no? Entonces todo eso va afectando pues a la ciudad. Mi segundo tema, que también es muy breve, es que decía Felipe González que el principal desafío de los liderazgos es no transmitir las dudas hacia la ciudadanía que se generan constantemente en los procesos de toma de decisión. Don Julio ha tratado aquí el tema de la alza de los hidrocarburos, de los combustibles, y también de la tarifa eléctrica que va a comenzar en noviembre. 2 temas fundamentales que tocan el bolsillo de la gente de forma directa. Y no hemos visto o no hay una visión de cómo el Ejecutivo va a enfrentar estas 2 alzas que, reitero, van a afectar el bolsillo de la gente directamente.
directamente. Y nosotros hemos visto cómo también en esta sociedad los estados de ánimo son estados de opinión, ¿no? Entonces la gente opina conforme al estado en que se sienta. Y eso va a seguir pasando. Entonces no se puede tener a la ciudadanía en una constante incertidumbre, sobresaltada sobre los temas, de que bueno, se consulta, pero ¿de qué forma se consulta a la ciudadanía? Y lo que quisiera proponer es que, tomando en cuenta lo que planteaba Richard Thaler y Sunstein sobre los empujoncitos, ¿verdad? Y sobre los patrones conductuales de una ciudadanía, que se puede intentar reformar el patrón conductual de la gente en términos del transporte y en términos de la luz eléctrica. Primero, en el transporte, ¿qué se pudiera hacer? Se pudiera hacer una autorregulación moral, porque de lo que decía Thaler que para que haya un nocho, un empujoncito, tiene que ser viable, que la gente pueda seleccionarlo y que no sea costoso. Entonces, tenemos el ejemplo que hizo Antanas Mockus en Colombia. ¿Y qué hacía con ese concepto de autorregulación moral? Bueno, que cuando una persona se pasaba un semáforo en rojo o cometía una infracción, le sacaban una tarjeta roja o una tarjeta amarilla. Y eso era un significado de vergüenza frente a la sociedad. Como lo que hacen en el fútbol, que cuando usted comete una falta le dan una advertencia de tarjeta amarilla. Y ya inmediatamente la conducta del jugador tiene que variar, porque sabe que si le sacan una segunda tarjeta amarilla, sale del juego, ¿no? Y entonces sacrifica completamente. Entonces, no sé qué pudiéramos, o sí pudiéramos hacer nosotros algunos cambios como tan mínimos como colocarle stickers a los vehículos que son de conducta de infracción constante. Y eso va generando dentro de la gente sentirse vergonzosa porque el otro ve que usted no es un ciudadano decente, ¿no? Entonces creo que ahí hay una visión importante que nosotros pudiéramos implementar. Y finalmente, con el tema del aumento de la tarifa eléctrica, también el propio Thaler plantea en su libro del empujoncito un orbe medioambiental. Eso es como si fuera una esfera, una bola, que usted la coloca, por ejemplo, en esta cabina, y entonces si el uso de la electricidad va subiendo, la esfera pasa de verde a amarillo. Y luego, si está consumiendo demasiada energía, pasa de amarillo a rojo. Entonces ahí se le pudiera explicar a la gente, cuando está consumiendo suficiente energía o demasiada energía dentro de sus hogares, para que la tarifa eléctrica no se le eleve tanto. Yo sé que tal vez son opciones muy sutiles, son opciones tal vez que algunos la pudieran visualizar hasta vagas, pero creo que se pudiera comenzar invirtiendo nuestros mayores esfuerzos en transformar los patrones conductuales de los ciudadanos dominicanos. Qué lindo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.